Muy buenas noches. En estos ejercicios que vamos a resolver, vamos a tratar principalmente de las pruebas de significancia estadística que nos van a decir si existe o no existe asociación entre un factor de riesgo y la enfermedad. Y vamos a tratar también de las medidas de impacto, es decir, aquellas medidas que nos van a decir, aparte de que si existe o no asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, nos van a decir la intensidad de la asociación, dentro de las cuales tenemos al riesgo relativo cuando se están haciendo estudios de cohorte, es decir, casos nuevos, donde se parte de un grupo de casos de personas expuestas al factor de riesgo y otro grupo de personas no expuestas a un factor de riesgo, y se los sigue a lo largo de un tiempo que pueden ser meses, años, y se ve las enfermedades que pueden desarrollar. El otro instrumento de la epidemiología se llama el odds ratio, o razón de productos cruzados, o razón de momios, también llamado razón de productos cruzados o razón de posibilidades u oportunidades relativas, que nos va a servir para hacer estudios de prevalencia y estudios de casos y controles. Es decir, vamos a partir de una enfermedad y vamos a buscar en el pasado los posibles factores de riesgo. Entonces, las medidas de asociación o impacto se utilizan cuando se trata de evaluar asociaciones causales, es decir, para establecer causalidad. Las medidas de impacto que se utilizan cuando se va a evaluar actividades preventivas o de salud pública con el objetivo de reducir el riesgo. Entonces, esa es la finalidad de estas medidas. Nos van a primeramente establecer cuáles son los factores de riesgo que están desencadenando enfermedades, en este caso el riesgo relativo y el odds ratio, y las medidas de impacto, como por ejemplo la fracción atribuible, el riesgo atribuible, la fracción atribuible en expuestos, la fracción atribuible en poblacional, nos van a permitir tomar medidas de impacto, es decir, cuánto se puede reducir el riesgo si se elimina un factor de riesgo determinado, cuánto se puede disminuir la incidencia si se elimina un factor de riesgo determinado. Vamos a empezar en este primer ejercicio el cálculo del chi cuadrado. El chi cuadrado es una medida estadística de significancia. Nos va a decir simplemente si existe o no existe asociación estadísticamente significativa entre un factor de riesgo y la enfermedad. Para poder utilizarlo tenemos que plantearnos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula, que se le llama también hipótesis de trabajo, es la que se tiene que rechazar. Y la hipótesis alterna es la hipótesis del investigador, lo que el investigador propone. Tenemos un ejemplo. En una localidad rural de 760 habitantes, situada en una zona malárica, se observó que en el último año la incidencia acumulada de malaria en campesinos fue de 82 por 1000, mientras que en la población no campesina fue de 55 por 1000. De acuerdo con el censo local más reciente, en la comunidad hay
204 campesinos. Interesa saber si la ocupación campesino se asocia a la malaria. Los datos que se resumen son los siguientes. Entonces nos dan los siguientes datos. Lo primero que tenemos que nosotros es, para hacer ese tipo de ejercicios, hacer una tabla de 2×2, donde expresamos los pacientes enfermos, sí o no, y los pacientes o las personas expuestas al factor de riesgo, sí o no. En este caso, el factor de riesgo es ser campesino. Tenemos un total de 760 habitantes. Según el ejercicio, nos dicen que desarrollaron la enfermedad 49 personas, de las cuales 18 estaban expuestas al factor de riesgo, es decir, eran campesinos y desarrollaron la enfermedad, es decir, la malaria. Y 31 no eran campesinos, pero desarrollaron la enfermedad. O sea, no estaban expuestos al factor de riesgo, es decir, ser campesino. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los datos. Tenemos una población de 760, la población total. Tenemos el número de campesinos, la población de campesinos, que nos dicen que es 204 campesinos. Y nosotros podemos calcular por una simple diferencia cuántos no son campesinos, para lo cual tenemos que simplemente restar la población total, restarle los campesinos, y de esta manera vamos a tener la población que no son campesinos, que son 556. Nos dan otro dato, nos dan la tasa de incidencia, en campesinos, que en este caso son 88.2 por 1000. Y la tasa de incidencia en no campesinos que fueron 55,8 por 1000. Si aplicamos nosotros la fórmula de tasa de incidencia casos nuevos en lugar y tiempo sobre la población total, podemos calcular los casos de los campesinos, el total de casos, es decir, los que estaban expuestos al factor de riesgo, es decir, ser campesino, y desarrollaron la enfermedad. Para tal efecto, entonces, nosotros hacemos la siguiente operación. Casos nuevos va a ser igual a la tasa de incidencia, es decir, 88.2 dividido entre 1000, multiplicado por la población total, en este caso, la población de campesinos, Entonces, en este sentido, si hacemos esta multiplicación, vamos a tener 18 casos que estuvieron expuestos al factor de riesgo y que padecieron la enfermedad. Nos falta calcular la población de no expuestos al factor de riesgo. Tenemos este dato justamente que nos dan, es decir, la tasa de incidencia en no campesinos, que es 55.8 por 1000. Hacemos la misma operación, multiplicamos la población total, en este caso de no campesinos, que son 556, por la tasa de incidencia, que en este caso es
55.8 dividido entre 1000 por 1000. Tenemos esa operación, multiplicamos la tasa de incidencia, es decir, 55.8 dividido entre 1000, lo multiplicamos por la población total de no campesinos, en este caso 556, y obtenemos 31. Entonces, de esa manera tenemos que el total de enfermos es 49. 18 expuestos al factor de riesgo y que desarrollaron la enfermedad, 31 que no estuvieron expuestos al factor de riesgo, es decir, no campesinos, pero que desarrollaron la enfermedad. El otro dato que tenemos son el total de expuestos al factor de riesgo, que son 204, y 556 que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Haciendo las divisiones respectivas, restando 204 menos 18, obtenemos 186, 556 menos 31, obtenemos 525. Haciendo la sumatoria respectiva, vamos a obtener el total de personas que no desarrollaron la enfermedad. 49 desarrollaron y 711 no desarrollaron la enfermedad. De esta manera completamos nuestra tabla de 2×2 y podemos hacer los cálculos respectivos del chi cuadrado y en este caso el odds ratio. El chi cuadrado, nuevamente recordamos, es un estadístico de significancia. Nos va a decir si existe o no existe asociación estadística entre un factor de riesgo y una enfermedad, en tanto que el odds ratio nos va a decir cuántas veces más probable es la presencia de la enfermedad cuando se está expuesto a un determinado factor de riesgo. Entonces vamos nosotros a hacer el cálculo en el EPIDAT. Nos vamos a el programa EPIDAT, lo aperturamos, elegimos la opción métodos, tablas de contingencia 2×2 simples y tenemos esta vista del EPIDAT que nos va a permitir calcular tanto el chi cuadrado como el odds ratio o razón de productos cruzados. Como habíamos dicho, el odds ratio es para estudios de casos y controles, es decir, estudios transversales donde partimos de la enfermedad y vamos buscando hacia atrás los posibles factores de riesgo. Tenemos entonces los datos. Aquí tenemos 18, 186, 31 y 525, haciendo un total de 760 casos, pacientes, pobladores. Nos vamos aquí a calcular y obtenemos nuestro resultado. Obtenemos un OR de 1,63 y el intervalo de confianza del OR al 95 está entre 0,89 y 299. El chi cuadrado nos sale con un p-valor superior a 0,05. Aquí tenemos que detenernos un momento y explicar la situación.
Para hacer el análisis del chi cuadrado, nos formulamos una hipótesis alterna y una hipótesis nula. La hipótesis nula, la que vamos a contrastar, y la hipótesis alterna, la del investigador. ¿Cuál es esta hipótesis alterna? La hipótesis alterna, la del investigador, es la siguiente. Existe asociación estadísticamente significativa entre ser campesino y desarrollar la enfermedad, en este caso la enfermedad infecciosa, la malaria. La hipótesis nula va a decir no existe asociación entre ser campesino y desarrollar la enfermedad, es decir, la malaria. Para rechazar la hipótesis nula, el p-valor tiene que ser menor de 0,05. Por tanto, el nivel de significación es igual a 5%. Lo que significa es 0,05. Para rechazar la hipótesis nula, el p-valor, que es una probabilidad, tiene que ser menor de 0,05. P es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, y esa probabilidad tiene que ser necesariamente menor que 0,05. En este caso, como el p-valor es mayor que 0,05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Por tanto, aceptamos la hipótesis nula, que dice que no existe asociación estadísticamente significativa entre ser campesino y desarrollar la enfermedad. Entonces, la toma de decisión es si P menor que 0,05, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Pero en este caso, como el p-valor resultó ser mayor que 0,05, no rechazamos la hipótesis nula y por tanto no existe asociación estadísticamente significativa entre ser campesino y desarrollar la enfermedad. ¿Qué nos dice el OR? El OR nos dice aparentemente hay una probabilidad de 1,63 veces, es decir, podríamos interpretarlo de la siguiente manera, es 1,63 veces más probable tener malaria cuando se es campesino. Pero si nosotros nos fijamos en el intervalo de confianza al 95% del OR, podemos ver que está entre 0,89 y 2,99. Cuando el OR es igual a 1, no existe asociación estadística entre un factor de riesgo y la enfermedad. Si el OR es menor que 1, es un factor de protección más bien que un factor de riesgo. Cuando el OR es mayor a 1, sí existe factor de riesgo. En este caso, cuando el intervalo de confianza incluye al 1, es decir, es menor que 1, no es estadísticamente significativo, es decir, no hay factor de riesgo. Por tanto, no podemos aseverar que estadísticamente con un 95% de confianza no hay datos estadísticos que indiquen que existe asociación entre ser campesino y desarrollar la enfermedad. Bien, sigamos con lo que son las medidas de fuerza de asociación. Habíamos dicho que a diferencia de las llamadas pruebas de significación estadística, como por ejemplo el chi cuadrado, útiles para determinar la presencia de una asociación entre dos variables, que solamente nos va a decir si existe o no existe asociación estadísticamente significativa entre esas dos variables, la epidemiología propone el uso de dos medidas básicas para cuantificar la fuerza de esa asociación, es decir, la intensidad de esa asociación
En otras palabras, ¿cuántas veces más probable es? Esa asociación sí existe. Es el riesgo relativo que se utiliza para estudios de cohorte, es decir, incidencia, para cuando investigamos incidencia, y la OR, o razón de productos cruzados, o odds ratio, o también llamado razón de oportunidad relativa, que nos sirve para determinar el riesgo en estudios de prevalencia y de casos y control. Es decir, estudios retrospectivos, donde partimos de la enfermedad y vemos hacia atrás los posibles factores de riesgo. Vamos a desarrollar este ejercicio para que nos vayamos dando cuenta. Las medidas de asociación entonces van a ser el riesgo relativo y el OR. Las medidas de impacto van a ser el riesgo atribuible, la fracción atribuible en expuestos y la fracción atribuible poblacional. Todos estos factores, ya sea de riesgo y de impacto, van a ser calculados con el programa EPIDAT de una manera sencilla y práctica. Lo importante en este caso es la interpretación. Vamos a desarrollar este ejercicio. Entre 1950 y 1952, los doctores Dow, Meadows y Moore del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos seleccionaron 5.127 varones y mujeres sanos de 30 a 59 años, residentes en Framingham, Massachusetts, a quienes desde entonces se ha venido estudiando prospectivamente. Cuando hablamos de prospectivamente, estamos hablando de riesgo relativo, de casos nuevos, de incidencia, con el fin de observar la relación entre una serie de factores de riesgo y el desarrollo de enfermedad cardíaca coronaria. Como parte del estudio del corazón de Framingham, el cuadro 1 representa la situación observada al 16º año de seguimiento de un grupo de 1.112 varones, sanos de 35 a 44 años de edad, al inicio del estudio con relación al desarrollo de la enfermedad cardíaca coronaria según su exposición a 3 factores de riesgo seleccionados. ¿Cuáles eran estos factores de riesgo? La hipertensión, la cardiomegalia, el tabaquismo. Tenemos aquí este cuadro que dice exposición a factores de riesgo y enfermedad cardíaca coronaria, seguimiento 16 años a varones de 35 a 44 años de edad, Framingham, Estados Unidos. Entonces, cuando se trata de factores de riesgo, tenemos que armar una tabla de 2 por 2, similar a esta tabla. Y la tenemos que ir llenando con los datos que nos van proporcionando. Entonces vamos a armar nuestra tabla de 2 por 2. Tenemos en este nivel los enfermos y los sanos, y en este otro nivel los expuestos al factor de riesgo y los no expuestos al factor de riesgo. Vamos a analizar primeramente lo que es la hipertensión como factor de riesgo. Tenemos entre los expuestos
al factor de riesgo y que desarrollaron la enfermedad son 12, como se puede observar acá. Expuestos y que desarrollaron la enfermedad cardíaca coronaria. Por tanto, aquí tenemos 12. Entre los no expuestos al factor de riesgo, es decir, hipertensión, pero que desarrollaron la enfermedad cardíaca coronaria, son, como se puede observar acá, 206. Si hacemos la sumatoria, sumamos, vamos a obtener que son 218 los casos, los enfermos, entre expuestos y no expuestos al factor de riesgo. Seguidamente tenemos otro dato importante, que en este caso es dentro de los sanos y expuestos al factor de riesgo. Pero antes de desarrollar esta tabla, vamos a ver los totales. Como estamos hablando de incidencia, cuando programemos al EPIDAT, tenemos que tomar en cuenta principalmente los totales. En este caso tenemos el total de expuestos, según los datos que nos están proporcionando, son 22. Y el total de los no expuestos al factor de riesgo son 1090. Ahora sí podemos rellenar todos los cuadros de la tabla de 2×2. Aquí hacemos la sumatoria y aquí restamos. Shift igual el total menos los expuestos al factor de riesgo y enfermos. Aquí también igual, Shift igual el total menos los enfermos pero no expuestos al factor de riesgo. Hacemos la sumatoria respectiva y tenemos nuestra tabla de 2×2 totalmente elaborada, armada. Y vámonos a lo que nos están pidiendo. Primero nos está pidiendo que calculemos el riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida que nos va a indicar cuántas veces más probable es desarrollar una enfermedad en personas expuestas a un factor de riesgo respecto a los no expuestos a dicho factor de riesgo. Es decir, cuántas veces más probable es desarrollar, en este caso, la enfermedad cardíaca coronaria cuando se está expuesto al factor de riesgo que es la hipertensión. Pero el riesgo relativo hemos dicho que se va a calcular solamente en aquellos casos de investigaciones prospectivas, es decir, de cohorte, donde vamos a tener una población de expuestos al factor de riesgo y otras de no expuestos al factor de riesgo, inicialmente ambas personas sanas sin la enfermedad, y los vamos a ir siguiendo a lo largo del tiempo y ver si desarrollan o no desarrollan una determinada patología. En este caso, la fórmula del riesgo relativo es la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos, como se puede observar aquí. Nosotros, con los datos que ya tenemos, con nuestra tabla de 2×2 ya desarrollada, vamos a calcular justamente todos los parámetros, no solamente el riesgo relativo, el riesgo atribuible, el factor atribuible en expuestos, o la fracción atribuible en expuestos y la fracción atribuible poblacional. Estas tres son medidas de
medidas de impacto. Y estas dos, riesgo relativo, en este caso, el riesgo relativo, es una medida de asociación. Vámonos entonces al EPIDAT. Vamos a abrir de nuevo para que sepamos cómo tenemos que hacer la apertura de este programa. Nos vamos al logotipo, apretamos el botón izquierdo del mouse, nos vamos a métodos, tablas de contingencia 2x2 simple. Como se trata de un estudio de cohorte, es decir, prospectivo, vamos a clicar aquí en cohorte y automáticamente se va a habilitar una tabla de 2x2 que nos pide los siguientes datos. Nos pide los casos y el factor de riesgo expuestos y no expuestos. Entonces vamos a llenar, vamos a nosotros llenar entonces con los datos que tenemos acá. Expuestos, enfermos y expuestos al factor de riesgo. Expuestos, enfermos y no expuestos al factor de riesgo son 12 y 206. Por tanto, vamos a poner aquí 12. Hacemos un clic aquí, 12 y 206. Y aquí nos pide los totales, persona, tiempo. Tenemos que poner los totales 22 y 1090. Por tanto, tenemos aquí 22 y 1090. Vamos a reducir. Tenemos 22 y 1090. Y 1090. Y hace un total de 1112. Trabajamos siempre por defecto con un 95% de confiabilidad y obviamente un 5% de error. Mandamos a calcular y tenemos nuestro resultado. Nos está calculando la tasa de incidencia en expuestos, la tasa de incidencia en no expuestos, y nos está calculando también la razón de tasas de incidencia, que es sinónimo a riesgo relativo. Por tanto, tenemos un riesgo relativo de 289. 288. 288. Un riesgo de 288. Lo que significa que las personas expuestas al factor de riesgo, es decir, las hipertensas, tienen 2,89 veces más riesgo de enfermar con enfermedad cardíaca coronaria que los individuos no hipertensos. O sea, nos está diciendo cuántas veces más probable es la enfermedad cuando se está expuesto, en este caso, a un factor de riesgo como es la hipertensión. Y esta probabilidad, según los datos obtenidos, puede ser tan baja como 1,46 y tan alta como 1,15 veces más probable.
no está incluido aquí obviamente no hay un valor menor a 1, por tanto verdaderamente existe una asociación estadísticamente significativa entre la hipertensión y la enfermedad cardíaca coronaria. Lo otro que tenemos es la diferencia de tasas de incidencia. La diferencia de tasas de incidencia, que nosotros la conocemos como riesgo atribuible. Riesgo atribuible. El riesgo atribuible que nosotros lo podemos multiplicar, por 1000 y obtenemos un valor de 356 por 1000. 356 por 1000. Pero primeramente tenemos que aclarar en qué consiste el riesgo atribuible. Es una medida de impacto. El riesgo atribuible es una tasa. Es una tasa de una enfermedad u otro evento de salud en expuestos que puede atribuirse a dicha exposición. En síntesis, es una medida que informa del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad, es decir, el exceso de riesgo de enfermar entre los expuestos atribuible al factor de riesgo, en este caso a la hipertensión. Su fórmula es la tasa de incidencia en expuestos menos la tasa de incidencia en no expuestos por 1000. Por tanto, es sinónimo de diferencia de tasas de incidencia. Diferencia de tasas de incidencia. Si lo multiplicamos por 1000, entonces obtenemos 356. Lo que significa que 356 de cada 1000 personas desarrollan la enfermedad cardíaca coronaria debido al hecho de estar expuestos al factor de riesgo, es decir, la hipertensión. Otra medida que nosotros podemos calcular con este programa es la fracción atribuible en expuestos. La fracción atribuible en expuestos, que también es una medida de impacto. Y en este caso tenemos una fracción atribuible en expuestos de 0,65, que si lo multiplicamos por 100, vamos a obtener un 65%. ¿Qué es la fracción atribuible en expuestos? Es la proporción en que se reduciría entre los expuestos la tasa de incidencia del evento de salud, es decir, en este caso, la cardiopatía coronaria, si se elimina la exposición, es decir, la hipertensión. Generalmente se la representa en forma porcentual. En este caso, ¿cuál sería la interpretación? Si se elimina el factor de riesgo, es decir, la hipertensión, habrá una disminución de la enfermedad cardíaca coronaria en 65% de los expuestos a dicho factor de riesgo. Entonces, nuevamente, fracción atribuible en expuestos es una medida de impacto que nos dice cómo se reduciría la incidencia en expuestos si nosotros eliminamos el factor de riesgo. La otra medida que podemos calcular es la fracción atribuible poblacional. Que es la proporción en que se reduciría
en la población, ya no solamente en el expuesto, sino en la población, la tasa de incidencia del evento de salud, en este caso la hipertensión, la enfermedad cardíaca coronaria, si se elimina la exposición, es decir, al factor de riesgo, en este caso la hipertensión. Aquí tenemos una fracción atribuible poblacional de 0,03. Si nosotros la multiplicamos o calculamos esta fracción atribuible, la fracción atribuible poblacional, podemos decir lo siguiente: si se elimina el factor de riesgo, es decir, la hipertensión, habrá una disminución de 4% de la incidencia de la enfermedad cardíaca coronaria en la población general. Seguidamente vamos a revisar aquí la otra medida de asociación, que es el OR, o razón de productos cruzados o razón de momios, que es una medida estadística utilizada en estudios, como habíamos dicho, epidemiológicos transversales y de casos y control. Y nos va a indicar lo mismo que el riesgo relativo: cuántas veces más probable es desarrollar una enfermedad en personas expuestas a un factor de riesgo respecto a los no expuestos a dicho factor de riesgo. Tenemos aquí este ejemplo. En la última quincena de mayo de 1991 se presentó un intenso brote de cólera en 3 caseríos aledaños de la selva amazónica, población de 1.761 habitantes, que afectó a 125 personas y provocó la muerte de 7 de ellas. Durante la primera semana de junio se hizo una encuesta rápida en toda la población sobre su exposición a un conjunto de supuestos factores de riesgo. El cuadro 2 presenta los resultados con relación al consumo de ciertos productos que se sospechaba podrían estar implicados en el brote. Tenemos varios productos: agua tratada, agua no tratada, pescado crudo, pescado cocinado, arroz recalentado, tamal de arroz, fruta de lavar, donde nosotros por razones didácticas solamente vamos a calcular el OR para los 2 principales factores de riesgo. En este caso ha sido el pescado crudo y el agua no tratada. Nuevamente partimos de la elaboración de una tabla de 2×2, donde tenemos los enfermos, que son, según los datos, son 125 personas. Aquí tenemos las 125 personas. Los enfermos y expuestos al factor de riesgo, es decir, al agua no tratada, son 111. Aquí está el dato. Y los enfermos pero no expuestos al factor de riesgo son aquí 14. Tenemos 14 y en total tenemos 125. Luego tenemos los no enfermos y expuestos al factor de riesgo, que son 1093, los no enfermos y no expuestos al factor de riesgo, que son 543. Hacemos la sumatoria y tenemos los datos completos, es decir, el total de expuestos, que son 1204, el total de no expuestos son 557. Con estos datos nos vamos al EPIDAT. Nos vamos al programa EPIDAT. Nuevamente métodos,
tablas de contingencia, tablas de 2x2 simples, y por defecto sale un estudio transversal, es decir, OR, o podemos decir también de casos y control, con 95% de confiabilidad, y nos piden los datos respectivos. Tenemos nuestra tabla, aquí tenemos 111, 1093, 14 y tenemos 543. Si vemos el total son 1761. Mandamos a calcular aquí en la calculadora y tenemos nuestro resultado. Lo primero es que nos arma la tabla de 2x2 con todos los casos y nos calcula el OR. El OR, que es, en este caso es 3.9, con un intervalo de confianza al 95% entre 2,25 y 6,93. Este intervalo de confianza es fundamental. El OR puntual, si calculamos solamente el OR puntual, nos podemos equivocar. Puede ser que el intervalo de confianza esté entre 0 y 6 y por tanto no es un factor de riesgo. En este sentido, sí es un factor de riesgo. Podemos decir que si redondeamos es 4 veces más probable el desarrollo, en este caso, de la enfermedad de cólera debido a la exposición del factor de riesgo al consumo de agua no tratada. Y esta probabilidad puede ser tan baja como 2,23 o puede ser tan elevada como 6,9, con una confiabilidad del 95%. ¿Qué nos dice el chi cuadrado? El chi cuadrado también nos dice que su p-valor obviamente es menor que 0,05. Por tanto, el chi cuadrado simplemente nos dice que existe asociación estadísticamente significativa entre el consumo de agua no tratada y el desarrollo de la enfermedad. En este caso, el brote de cólera. Vámonos con el otro factor de riesgo, en este caso el pescado crudo. El pescado crudo, entonces, no es necesario cerrar el programa, sino que directamente podemos habilitarlo. Podemos habilitar el origen de datos. Nos vamos aquí a origen de datos y automáticamente se habilita nuevamente la tabla de 2x2 y llenamos los otros datos, que en este caso es 7, 14, 118 y 1622. Mandamos nuevamente a calcular y obtenemos el siguiente resultado. Como se puede observar, el OR ya es mucho mayor. El anterior era solamente de 3, de 4. Ahora tenemos un OR de 6,87. Si lo redondeamos podemos decir 7. Es 7 veces más probable desarrollar la enfermedad cuando se consume, en este caso, el pescado crudo. Y esta probabilidad puede ser tan baja como 2,7 o tan alta como 17,335 con una confiabilidad del 95%. Al igual que el anterior caso, el chi cuadrado también nos sale significativo, donde el p-valor es menor que 0,05 y por tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador, que dice que existe asociación estadísticamente, entre el consumo de pescado crudo y el desarrollo de la enfermedad de cólera. Bien, tenemos aquí otro ejercicio donde vamos a ver que aparte del OR podemos también calcular otros estadísticos como ser la prevalencia de la enfermedad en los expuestos. En este ejercicio nos dice que durante la segunda semana de un brote de listeriosis se explora la posibilidad
de que la exposición a mantequilla no pasteurizada sea un factor determinante del brote, o sea, el factor de riesgo. Se efectúa un estudio caso control con 40 casos, aquí están los 40 casos, y 120 controles seleccionados de la comunidad. Los resultados son los siguientes. Nuevamente armamos la tabla de 2×2 con los datos de la investigación. Nos vamos a abrir nuevamente el EPIDAT, métodos, tablas de contingencia 2×2 simples. Tenemos nuevamente un estudio transversal, es decir, de caso y control. Minimizamos y llenamos nuestros datos. Aquí tenemos 31, 61, 9 y 59. Mandamos a calcular y tenemos nuestro resultado. Nos están pidiendo determinar la prevalencia de exposición en los casos. Tenemos acá en expuestos la prevalencia de exposición. En expuestos tenemos una prevalencia del 78% y en no expuestos una prevalencia del 50%. Esto significa que hay más probabilidad de que se presente la listeriosis en aquellas personas que han sido sometidas al factor de riesgo, que en este caso es la mantequilla no pasteurizada. La prevalencia de exposición nos da una idea posiblemente de etiología del factor de riesgo, pero el que nos da, digamos, contundentemente la probabilidad de riesgo es el riesgo, en este caso el odds ratio, que en este caso, calculando el odds ratio, podemos decir que es 3,3 veces más probable desarrollar la listeriosis si se estuvo expuesto al factor de riesgo, en este caso el consumo de mantequilla no pasteurizada. Y con una confiabilidad del 95%, esta probabilidad puede ser tan baja como 1,46 o tan alta como 7,59. Si nos vamos nuevamente al p-valor del chi cuadrado, podemos ver también que el p es menor que 0,05 y por tanto rechazamos la hipótesis nula y decimos que existe asociación estadísticamente significativa entre el consumo de mantequilla no pasteurizada y el desarrollo de la listeriosis, del brote de listeriosis. Seguidamente vamos a resolver este ejercicio que nos pide determinar la tasa de ataque en expuestos, la tasa de ataque en no expuestos, el chi cuadrado y el riesgo relativo de un caso de intoxicación alimentaria. En una reunión de capacitación se dio un brote de intoxicación alimentaria. Entre los 46 casos de una enfermedad aguda inicialmente notificados a un centro de salud local, todos los casos resultaron ser profesionales de salud foráneos que asistían a una reunión técnica del Programa Nacional de Control de Leishmaniasis que se estaba realizando en un complejo hotelero rural cercano. La reunión tuvo 192 participantes, duró 5 días y fue a puerta cerrada. Eventualmente el estudio de brote identificó un total de 108 casos, implicó al consumo de sándwich de jamón y queso ofrecido durante el receso vespertino del segundo día de la reunión y confirmó su etiología estafilocócica, o sea, por Staphylococcus aureus. Los síntomas y signos fueron los siguientes:
Aquí tenemos los varios síntomas, pero lo que nos interesa a nosotros es la tabla de 2×2 que nos resume tanto los enfermos, los sanos, los expuestos y no expuestos al factor de riesgo, que en este caso es el consumo de sándwich de jamón y queso. Vamos a aperturar nuevamente el EPIDAT, métodos, tablas de contingencia, 2×2 simple. Vamos a minimizar y a llenar la información que se nos proporciona. Inicialmente vamos a calcular la tasa de ataque y en expuestos y la tasa de ataque en no expuestos, para lo cual llenamos todos los casos de enfermos y sanos. Por tanto, aquí tenemos 89, 23, 19 y 61. Lo mandamos a calcular y tenemos nuestro resultado. Tenemos nuestra tasa de ataque en expuestos, que es el 82%. ¿De dónde sale ese 82%? Sale de dividir, en este caso, los casos, los enfermos, expuestos al factor de riesgo, es decir, al sándwich de jamón y queso contaminado con toxinas estafilocócicas, dividido entre el total de enfermos multiplicado por 100. Tenemos 82%. Luego tenemos la prevalencia, es decir, determinar la tasa de ataque en no expuestos, que va a resultar de 23 dividido entre 84 por 100, lo cual nos da un 27%. Entonces, esas serían las tasas de ataque, tanto en expuestos como en no expuestos. Seguidamente nos piden calcular el riesgo relativo y el chi cuadrado. El chi cuadrado, vamos a ver cuánto nos ha salido aquí. Nos ha salido el chi cuadrado significativo, es decir, un p-valor menor que 0,05, por tanto existe asociación estadísticamente significativa entre el consumo de sándwich contaminado con estafilococo aureus y obviamente el cuadro diarreico, la enfermedad gastrointestinal, la intoxicación. Nos piden calcular el riesgo relativo. Para calcular el riesgo relativo necesariamente vamos a tomar estos totales, es decir, el total de expuestos y el total de no expuestos. Y tenemos que aquí ir a origen de datos y en vez de hacer un estudio transversal, riesgo relativo siempre es un estudio de incidencia, es un estudio prospectivo, es un estudio de cohorte, por tanto nos vamos a elegir la opción cohorte y llenamos los datos respectivos. Tenemos aquí 89, 19, se mantiene y aquí ponemos los totales, es decir, 112 y 80. Seguidamente nos vamos a calcular y obtenemos nuestro riesgo relativo, que nosotros sabemos es la razón de tasas de incidencia, es decir, la razón entre la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. De tal manera que tenemos un riesgo relativo de 3,34. Es 3,34 veces más probable el desarrollo, en este caso, de la intoxicación alimentaria cuando se exponen al factor de riesgo, en este caso, a el consumo de un sándwich contaminado con toxinas estafilocócicas.